¿Qué tal? Muy buenas noches. De nuevo aquí con ustedes en este taller de historia que amablemente nos patrocina el Yucatán Country Club. Un saludo para todos los socios y residentes del Yucatán Country Club que fomenta la historia, fomenta la verdadera historia. Saludos también a todos los amigos que nos escriben. En realidad estamos muy agradecidos por sus opiniones de toda la República. Cada vez se unen más gente de diferentes estados, de Tijuana, de Aguascalientes, de Pachuca, de Ciudad Victoria, de Villahermosa, de Cancún, de Cozumel, de por aquí, bueno, y del estado de Yucatán. Estamos hablando de Mérida, de Valladolid, de Tecash, de Tizimín. O sea, gracias por por este interés que han demostrado. La Ciudad de México, desde luego que la Ciudad de México siempre nos mandan mensaje. Querétaro, que nos ha mandado también mensaje. Es un gran gusto y un gran honor que les esté interesando, sobre todo estos momentos que el mundo está viviendo y que en lo particular México está viviendo, para podernos entender y poder en un momento dado entrar a un debate de altura histórica. Saludos a todas aquellas personas que nos ven en la frontera norte, o que nos han escrito desde Coahuila, desde Chihuahua, Nuevo León, mis amigos de Nuevo León, los que siempre nos ven. Un saludo muy grande para mis amigos de Mazatlán, de Cihuatanejo, un gran abrazo, Guadalajara, y del extranjero, no falta Camarillo, un gran abrazo para Camarillo, para Ecuador, okay, un abrazo a los hermanos de Ecuador, en verdad, que nos ven desde Sudamérica. Colombia nos ha escrito también, en verdad. Con estas redes sociales, Instagram, Facebook, pues ya se puede decir que se llega a todas partes. Un gran gusto, ¿ok? Y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Un nuevo tema que, como ustedes ya saben, se llama Hernán Cortés, el primer feminicida. Y no está escogido al azar, sino que está escogido para conmemorar, para 500 años del inicio de la Nueva España como tal, y del acontecimiento que vamos a narrar, porque el acontecimiento que vamos a narrar ocurre en noviembre de 1522. Okay, entonces estamos hablando de hace exactamente 500 años. Okay. Para una polémica que ha tardado 500 años. Muchos acusan a Cortés de asesinato. En ese entonces no se utilizaba la palabra ni el concepto feminicida, pero sí asesino, homicida. Hoy vamos a analizar y recordar un poquito la presencia de Cortés y del personaje que fue víctima de este feminicidio, que fue Catalina Suárez Marcaida, que fuera quien fuera, esposa de Hernán Cortés. Y vamos a analizar todos los pormenores para que al final ustedes tengan un criterio y puedan decir, bueno, si fue él, si fue o no fue él. Repito, esto es un debate jurídico e histórico que se ha dado en 500 años. Inclusive todavía hasta principios de este siglo, primera década de los años del siglo XXI, todavía se debatía esto en las universidades españolas, si Cortés era o no era culpable. Se sacaba el expediente, que es un legajote así de cargos y descargos que se le hicieron en vida a Hernán Cortés. Bien, vamos entonces a empezar. De la biografía de Hernán Cortés la conocemos, no voy a detenerme aquí mucho porque pues es conocida, pero sí quisiera, antes de entrar en materia, dar unos pequeños datos de la gran desconocida de esta historia, que es doña Catalina Suárez la Marcaida, o Marcaida. Algunos escriben Juárez, ¿ok? En verdad no es Juárez, es Suárez. Y algunos lo escriben con X, Suárez. Bueno, pero en la mayoría de las fuentes está con S, Suárez. Catalina Suárez Marcaida. En algunos la Marcaida. Bien, ¿quién es esta persona y por qué es importante, al menos durante un periodo no tan largo de la historia de Hernán Cortés, y que se relaciona con México, y que además pues, hoy en día muchos lo consideran como el primer feminicidio conocido y documentado que hubo en este país? Bueno, miren, Hernán Cortés tuvo muchos hijos, muchos con diferentes mujeres.
Y tuvo también muchas mujeres. Hernán Cortés era el clásico personaje de la época. Estamos hablando del siglo, él nació en el siglo XV y vivió la primera mitad del siglo XVI. Era un hombre aventurero, hay que reconocerlo, inteligentísimo, un personaje carismático también, pero específicamente fue muy mujeriego. Y no solamente aquí en México, sino en España, y desde joven lo demostró. Desde que era un jovencito, se escapaba de ya lo hemos visto alguna vez, de la Universidad de Salamanca, okay, para ir con algunas mujeres, y entre ellas hasta con algunas mujeres casadas. O sea, que fue cuando lo descubrieron, cuando un marido celoso lo agarró y para huir de ese marido celoso se cayó de una barra, bueno, en fin, pero Cortés de alguna manera conoció sus correrías, un hombre que era mujeriego, parrandero no, ni tampoco jugador, pero sí mujeriego. Pero de Catalina sabemos no mucho, aunque lo que se sabe principalmente es por dos fuentes directas que conocieron a los personajes y por otras fuentes indirectas que no los conocieron, pero que conocieron a gente que los conoció. Las fuentes directas más importantes que nos hablan de este caso son el padre de las Casas, o sea, Bartolomé de las Casas, que conoció a Hernán Cortés en Cuba, que habló con él, y obviamente el imprescindible mencionar cuando se trata de estas épocas del siglo XIX, durante el periodo de la conquista y la colonización en México, Bernal Díaz del Castillo. Hay otros, como Francisco de Gómora, que nos hablan también de este acontecimiento. Y por eso sabemos lo que sabemos. Y además, el expediente, los legajos inmensos que se le levantaron cuando en España, cuando fue acusado tiempo después, porque no fue acusado inmediatamente, de el homicidio de su esposa, doña Catalina Juárez Labarcaida. Bien. Pero vamos a ver qué nos dicen estos documentos, estas fuentes directas y no tan directas de quién era Catalina. No se sabe, no hay datos de ella, de dónde nació, de qué lugar de España nació. Si nos ponemos a averiguar de la mayoría de los españoles que llegaban a las islas, o sea, a La Española, Santo Domingo, Cuba, pues la mayoría llegaba de la región de Castilla. Por lo tanto, podemos pensar que era una castellana. Sin embargo, repito, hasta hoy, a 500 años, no hay ninguna fuente, ni tampoco un acta de bautizo, ni nada, que nos diga quién era y dónde nació doña Catalina. Pero ya sabemos que llega primero a La Española, o sea, Santo Domingo, y posteriormente llega a Cuba, porque está registrada la llegada de todo español que arribaba a esas islas. Y ella se sabe que llega a estas islas, en especial a Cuba, en 1511 más o menos. Y ante la descripción de Bernal Díaz del Castillo, que la conoció, y de el padre de las Casas, que también la conoció, nos habla de que era una mujer joven, guapa y venía acompañada de su familia. Nos habla que venía acompañada de su madre, doña María Marcaida, de su padre, don Juan Suárez el Viejo, así le decían, porque venía con su hermano varón, que era Juan Suárez el Joven, y acompañada de dos hermanas, Mercedes y Leonor. O sea, esto está registrado en la bitácora de entrada a Cuba y también a La Española de esta familia. ¿A qué venían? Obviamente a hacer fortuna. El papá era un hidalgo venido a menos y había tenido la ventaja de que le habían dado, por conducto de la regencia del regente don Fernando, unas tierras en Cuba y venía a hacerse cargo de ellas, que era su único patrimonio para sus hijos.
y por eso venían aquí, para trabajar esas tierras. O sea, les daban, o sea, le habían dado una encomienda, así se llamaba a las tierras, una encomienda, con indios adentro para que la trabajaran. Por lo tanto, a eso venían. Aparentemente venían bastante pobres y tuvieron que vender sus propiedades en España para poder comprar lo que llamaríamos hoy pasaje para venir a América. Y las hijas, ojo aquí con lo que voy a decir, según Bernal Díaz del Castillo, trabajaban, y aquí hay que parar las orejas, para que una mujer trabajara perteneciendo a una familia de hidalguía, era que de plano estaban en la ruina. O sea, estaban mal, estaban a punto de pedir caridad. Así de simple. Porque una mujer no trabajaba. Y menos si tenías a prosapia o cierto, aunque sea una pizca de aristocracia. Y se dice que trabajaba. Y aquí viene. Y el padre de las casas abunda aún más, diciendo que sí, vinieron en familia, pero ellas, las tres hermanas, venían como damas de compañía. Y que daba la casualidad de que venía una señora muy rica y la dama de compañía de esa señora, llamada María de Cuellar, su dama de compañía era Catalina. Y dicen que era una mujer joven. No dicen la edad, pero cuando se refieren a juventud, los autores de esa época, estamos hablando de que era joven en el sentido de que 15 años, por allá. Porque ya a partir de los 25, ya para la mente esa ya no eras joven. Ya no lo eras. Hoy en día, la idea de joven, hasta una señora de 60 años, se le ve joven y se dice está joven. Pero estamos hablando de otra época, y hace medio milenio. Por lo tanto, eran jóvenes que venían a hacer fortuna y venían acompañadas de esta María de Cuellar. Y ellas eran las damas de compañía. En pocas palabras, lo que hoy, pues obviamente sería discriminatorio decir, pero que en esa época se decía, eran sirvientas, en el sentido de la España antigua. Sirvientas porque le servían a María de Cuellar. O sea, españolas de prosapia, pero súper pobretonas, y tenían que chambear. Y la manera que chambeaban ellas era siendo damas de compañía. ¿Ok? Bueno. Obviamente, cuando llegan a Cuba, se van a contactar con el gobernador de Cuba, que era Diego Velázquez. Y ahí, Diego Velázquez era otro mujeriego, era amigo de Hernán Cortés, que ya estaba ahí. Hernán Cortés llegó desde 1509, más o menos, o quizá antes, a la isla de Cuba. Y se llevaban Cortés y Velázquez. Y Velázquez, como casi todos los españoles que vivían en Cuba, no podían ver a una mujer porque la enamoraban. Y estas niñas no solamente iban, y no solamente ellas, las que llegaban a Cuba, la mayoría de las mujeres que llegaban eran mujeres de prosapia, pero empobrecidas. Iban a buscar marido. Eso era lo que iban a hacer. Iban a buscar marido. Porque ahí estaban los españoles que se estaban enriqueciendo por las encomiendas que a diestra y siniestra repartía Velázquez. Porque les recuerdo que en 1511 España en ese momento no tenía un rey, sino una regencia. Y el rey regente era el rey Fernando de Aragón. Había muerto Isabel la Católica. Y al morir Isabel la Católica, heredaba, no tenía hijos varones, bueno, uno, pero se murió antes de todo esto. Y su hija, que era la que le correspondía el trono, era Juana de Aragón y Castilla, que estaba casada con el príncipe Felipe de Habsburgo. Pero ella, había rumores, como ustedes saben, había rumores de que estaba loca, que era una persona que no controlaba su
su carácter, y que eran personas no fiables. Y el papá no le, el papá, o sea, el viudo de Isabel, papá de Juana, no le quería entregar el poder, y tampoco el marido. Felipe no quería que su esposa fuera reina, decía, no puede, está incapacitada. Y por lo tanto soy yo el rey consorte que va a gobernar. Pero en este caso había una pugna de una tercia de conflictos. Porque Fernando lo que quería era seguir siendo rey, regente, pero rey. Felipe veía la oportunidad de gobernar España ahora que España estaba recibiendo todos los productos de América. Y Juana se decía, yo estoy perfectamente bien, yo soy la reina legítima. Entonces aquí hay un contubernio, que algún día hablaremos con más detalle de esto, pero más para que sepan. Había un contubernio en donde Fernando y Felipe se ponen de acuerdo, o sea, el papá y el yerno, para declarar loca a su hija, para eliminarla. Al eliminarla a ella, que era la legítima, declararla loca y encerrarla por loca en un castillo, que en este caso fue la de Tordesillas, pues obviamente se dividían la corona. La declaran loca a los dos, la encierran, ¿okay? Y obviamente entre el papá y el esposo consorte, las leyes antiguas de Castilla apostaban por el esposo consorte, no el papá. El papá ya estaba listo, porque más o sea, era el esposo el que gobernaba. Por lo tanto, Felipe se convierte en Felipe I de España, pero se muere en circunstancias raras, muy raras, después de haber comido en una celebración con su suegro precisamente. ¿Lo envenenó Fernando? No lo sabemos y no lo vamos a analizar porque no es motivo de esta charla. Simplemente quedó muerto Felipe, encerrada por loca Juana, solo quedaba Fernando. Y entonces Fernando, quien se vuelve a casar con doña Germana, ¿okay?, se vuelve rey regente, porque la ley de Castilla en este caso no lo podía reconocer nunca como rey propietario. El rey propietario en este caso era el hijo varón mayor de Juana y de Felipe, que era un niño, un chico, que se llamaba Carlos, que va a gobernar luego. Pero mientras tanto gobernó Fernando. En ese ínterin de gobierno, que va a gobernar Fernando, hubo una especie de anarquía en las posesiones españolas que Colón había descubierto y que se habían poblado a lo largo de casi 20 años. ¿Por qué? Porque Fernando poco le interesó, y lo sabemos, poco le interesó esos descubrimientos. Acuérdense que fue Isabel realmente, aunque se dice los reyes católicos, más bien fue ella la patrocinadora de Colón y la que protegió a Colón aún contra las tropelías y genocidios que hizo el almirante. Pero cuando muere ella, Colón cae en desgracia, o sea, ya nadie se preocupa por él y se muere en el olvido total y empobrecido, porque Fernando no le interesa, poco. Y entonces los gobiernos que ya se habían establecido en las islas, aún no se había llegado a tierra firme, las islas hacían lo que se les pegaba a su regalada gana, como fue el caso de la Española, gobernada por Diego Colón, el hijo de Cristóbal, y por Diego Velázquez. Entonces ellos repartían a su leal saber y entender, porque el rey simplemente era un firmón. Ah, sí. Fernando no se involucró como Isabel, y como luego va a ser Carlos, y luego Felipe, y así todos los demás, ¿sí? No se involucró en los descubrimientos, como que lo veía así. Y por eso es que Diego Velázquez, el gordo, podía repartir lo que se le pegaba a su regala gana, y todo aquel que llegaba eran sus amigos o conocidos, ¿okay?, y le repartía, y así fue que le repartió a don Juan Suárez. Bueno, hasta aquí la situación. Okay, ya sabemos cómo estaba la cosa, eran pobres, y Catalina era dama de compañía de María de Cuéllar. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente en esos ínteres muere el Juan Suárez el Viejo, y el que hereda toda la primogenitura, obviamente, como eran antiguamente, era Juan Suárez el Joven, que ahora va a ser simplemente Juan Suárez, porque ya no hay viejo. Y él va a ser un buen negociador, un buen empresario, un buen comerciante, va a hacer que florezca bastante todo esto, aunque obviamente él tenía también su familia, su esposa, sus hijos, no era para mantener a sus hermanas, ellas tenían que seguir chambeando. Y
se empieza a relacionar con los demás comerciantes. Y Diego Velázquez empieza a enamorar a las hermanas de él. No era Diego Velázquez, como les estaba yo diciendo, y Cortés y todos los que estaban por ahí, no tenían la idea de sentar cabeza. Veían a esas mujeres que llegaban y obviamente ellas, con tal de ver a esos hombres ricos, se les acercaban y ellos, lo que diríamos hoy en día, jugaban con ellas. Y ellas se dejaban, se volvían parejas, amantes, por así decir. Y el gobernador, pero sea el gobernador, más todavía, aunque era un gordo como lo describen todos, nada agraciado en el sentido físico. A Cortés al menos pues era un hombre más o menos, pues si no era un Charles Atlas, pues sí era un hombre musculoso. Pero obviamente era ese jueguito de los intereses creados por precisamente porque había que recuperar los blasones perdidos por los 8 siglos de guerra contra los árabes. Entonces, ese era el juego. Ese era el juego. Bien, pues Cortés empieza a tener negocios con Juan Suárez, Marcaida, el hermano, y se van a llevar muy bien, excelentemente bien, y van a hacer business. Y es por esa vía que Cortés conoce a Catalina. Las historias románticas, noveladas, y hay que tener mucho cuidado con esas historias, porque últimamente, sobre todo, no tanto las que se leen, sino las que se ven, últimamente en muchas plataformas están pasando series disque históricas, cuando históricas no tienen nada. Nada. Y lo peor es que la gente que lo ve cree que así fue la cosa. No aparece un fundamento, al menos como crédito, que diga está basado en tal libro. No dice nada. O las fuentes históricas son estas. Simplemente agarran al personaje y para hacerlo atractivo, esto, y no pasó nada. Y así hay varias series que han pasado. Hay unas muy buenas. Por ejemplo, la de Isabel, ¿okay?, que se filmó hace como unos 7 años. Es así, netamente histórica. ¿Okay? Pero hay otras como los Tudor, que inventaron una serie de cosas, o como esta última famosa de la emperatriz Elizabeth de Austria, Sisi, que está falseada totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas historias románticas, que lo que buscan es atraer la atención del público y no les interesa realmente el fondo histórico. Bueno, porque las historias románticas nos cuentan que Catalina se enamoró perdidamente de Hernán Cortés. Y esa es la historia que pasó y que se explotó. Y a contrario censo, nos hablan de todo lo contrario, de que Cortés nunca se enamoró de ella. De que Cortés, al conocerla, simplemente jugó como jugaba con todas. Pero hay un testigo que dice lo contrario. Y hay que tomar en cuenta qué testigo es. Porque no era nada amigo de los futuros conquistadores, que era el fraile dominico español, Fray Bartolomé de las Casas, quien habla y escribe de que Cortés estaba perdidamente enamorado de Catalina y que siempre los veía juntos y que él trataba siempre de quedar bien con ella y le prometió matrimonio para sacarla, palabras textuales del padre de las Casas, para sacarla de sirvienta. Entonces, ¿de quién vamos a dudar? ¿De un novelista historiador o historiador no novelista, o de un testigo presencial? Además, no era cualquier testigo, era nada menos y más que el gran defensor de los indios en América, Fray Bartolomé de las Casas. Además lo vio, no tenía por qué inventar, porque luego, porque Las Casas tiene una vida muy longeva para la época. El padre de Las Casas vivió 90 años, un poquito más, y vio todo. Vio desde Colón hasta
la colonización y la destrucción de todo, y por eso escribió una obra muy famosa que se llamó Historia de la destrucción de las Indias Occidentales, en donde le pega a todos los españoles, siendo el español gruesamente mucho de la leyenda negra que se ha creado sobre la conquista, especialmente de México, mucho tuvo que ver el padre Las Casas, porque con tal de que en España se dieran cuenta de lo que estaba pasando aquí, exageró, está claro que exageró, y hasta cierto punto inventó las torturas que hacían acá. Sí pasaba, pero lo que pasa es que él quería que se sepa ahí. Recuerden que él fue obispo de Chiapas. Bueno, o sea, pero en este caso, él está hablando bien, pero no que se lleva bien. Francisco de Gómora dice lo contrario. Dice que al ver las hermanas, no el hermano que era amigo de Cortés, que Catalina se moría por Hernán Cortés, una de ellas, que era la amante predilecta de Diego Velázquez, le insiste a Velázquez en que él como gobernador obliga a Cortés a casarse con su hermana. Y Gómora nos dice, y el único que lo dice es él, de que Velázquez le pide a Cortés que esa niña está muy enamorada de él y que se case, y que Cortés le contesta, cásate tú con ella. Dice, yo no, pues yo tampoco. Y entonces que Velázquez le dice, no, que casarte. Y que Velázquez lo aprende, lo detiene y lo mete a una mazmorra. Y que no lo va a sacar de ahí hasta que se case. Y que Cortés escapa de la mazmorra, va a casa de Velázquez y le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a en pleito, me caso. Y se casa. En Cuba con ella. En Santiago. Eso dice Gómora. El matrimonio sí fue, claro. Eso dice Gómora. Pero la versión de Bernal, otra tercera, no es esa. Dice que Cortés se casó, no dice por amor o no, pero se casó y no menciona para nada que haya intervenido Velázquez. Sí dice que Velázquez lo metió al bote. Pero lo metió al bote cuando descubrió que Hernán Cortés hacía chanchullos. Y que la Cámara de Comercio, vamos a llamarle así, de los otros encomenderos lo van a acusar de que se estaba pasando de lanza, como dicen los jóvenes hoy en día. Y entonces, como hay una especie, una pequeña rebelión, por así decir, de los encomenderos, llamémosle empresarios, entonces él, para que no pase a más esto, agarra a Cortés y encierra a Cortés, y eso sí es cierto, en una mazmorra. Cortés escapa de esa mazmorra y va a casa de Velázquez, también es cierto. Es más, Bernal nos dice que le va a pedir perdón y que Velázquez, como era su amigo, lo cree, y como esa noche no tenía dónde dormir, así dice Bernal, que lo invitó a que se quede a dormir en su propia casa y en su propia cama. Dormimos juntos, ¿no? Bueno, pero en fin, entonces, ¿qué de verdad hay en esto? Por eso les digo que esto lo vamos a analizar y ustedes van a tener la última palabra ahí en sus casas. En lo particular, yo me voy por la versión del padre de Las Casas. Cortés se enamoró de ella. Se enamoró de ella. Y se casa con ella para sacarla de dama de compañía. Y además, porque tenía negocios con el hermano. Cortés se llevó toda la vida con el hermano, con Juan Suárez. Bueno, se casan. Esto ocurre en 1512, 12 o 13 más o menos, se casan. Catalina tendría 17, 18 años, quizá un poco más. Cortés pues estaría terminando pegándose a los 30, más o menos. 29, por ahí tendría 28. Se casan y van a vivir, se sabe que vivieron en Santiago, en la encomienda de Cortés. O sea, en las tierras donde Cortés trabajaba, me refiero, no es que estuviera arando la tierra, pero administraba, porque eran de él, se las había entregado Velázquez desde que llegó, hacía 6 o 7 años. Y cerca estaban las de su hermano, o sea, el cuñado de Cortés, Juan Suárez. Hasta este momento, no hay ninguna fuente que nos diga que fue un matrimonio no mal habido en el sentido de que, sino mal vivido. No hay ninguna fuente que nos diga
que la maltrataba, le pegaba o que había pleitos. No hay. Y vaya que hay un chorro de fuentes de otros. Y de él no hay. Que le era infiel, bueno, o sea, no estoy justificándole de ninguna manera. No estoy justificando la infidelidad de ninguna manera. Pero todos los que estaban allá, todos, eran una bola de relajistas, aventureros, la mayoría parranderos, jugadores, y el 99.9, y creo que solamente los monjes, ¿no? Y a lo mejor hasta ellos, eran mujeriegos. Y eso lo sabían las damas, las esposas, nada más que decían, lo clásico, la esposa soy yo. Pues soy yo. Ella será la otra, la ramera, la querida, pero esposa soy yo. Y como no había divorcio, obviamente la esposa era la que iba a detentar todos los bienes del marido. Y en este caso de Cortés, pues era la encomienda que tenía. O sea, que es muy probable que sí, porque de hecho Cortés cuando conoció a Catalina ya tenía hasta una hija, que se llamaba precisamente Catalina, que todos creen que es de esta, no es de esta. Parece ser que era de una española desconocida, o quizás hasta de una indígena, de allá de Cuba, guaraní tal vez. También tenía otro que era un tal Luis, ya tenía 2 o 3 hijos, o sea, y eso no sabía Catalina, o sea, no la agarró de sorpresa. Del 12 al 19 hay pocos datos sobre esta relación, pero precisamente por no haber datos, se supone que fue una relación normal. Ahora, aquí hay algo. No tuvieron hijos. En este periodo no hay nada que nos diga que tuvieron hijos. No hay fe de bautizo de ningún hijo de Cortés, nada, no hay nada. Y ahí empiezan las sospechas. Entonces no se van tan bien, o simplemente no cohabitaban, o cohabitaban al principio y luego ya no, algo ocurrió. Porque no puede ser que no tengan hijos. Si Cortés había tenido, a menos que ella fuera estéril, no lo podemos saber. Pero de que hubo hijos, no hubo hijos. Y así llegamos al año 1519. Y en 1519 ya sabemos lo que pasó. Cortés agarra y se pone en el flechero para armar una expedición siguiendo la ruta de Francisco Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva para buscar lo clásico, oro. Se hablaba de que enfrente a Cuba había tierras de oro, y para buscar el paso por una isla grandota que ya le llamaban la isla de Yucatán, y que no lo habían encontrado ni Hernández de Córdoba, que lo mataron los mayas, ni Juan de Grijalva, que llegó hasta Veracruz, y cuando vio a los indios que estaban así como violentos, y a la isla de Sacrificios, y vio los esqueletos, se le hizo así y se peló. Entonces Cortés era la tercera expedición, como dicen por allá, la tercera es la vencida. Y entonces Cortés, primero con la anuencia de Velázquez, le costean todo, él mismo consigue, porque las expediciones se hacían mitad y mitad, 50% te costaba el gobierno, 50% tú, o sea, era una mezcla de iniciativa privada con iniciativa pública. Y entonces se arman 11 barcos, Cortés contrata a los capitanes, porque era lo que él podía hacer, porque no quería, porque la soldadesca la contrataba el gobernador, era parte del pacto, se llamaba capitulaciones, en donde cuales se ponían de acuerdo, y todo estaba marchando muy bien, hasta que algo ocurrió, y de nuevo los escritores románticos, no lo dicen ni Las Casas, ni lo dice Bernal. ¿Qué es lo que sí es histórico? Que algo ocurrió, que Velázquez se arrepintió de darle a Cortés un mando de esta tercera expedición. ¿Por qué? Vamos a analizar. Tradicionalmente, románticamente nos dicen que porque Catalina le lloró, no tanto a Diego Velázquez, sino a la hermana, a la amante, a la amiga, a la querida, yo no sé ya si había casado con él, de Velázquez, que creo que era Leonor, que porque sí iba su marido, y en la expedición no había mujeres, lo cual era mentira, porque sí había 2. Bueno, pero era una que llevaba unos perros, unos mastines gigantescos, y otra, la esposa del cocinero.
pero no eran mujeres, no había mujeres, y que no sabría cuándo volvería. Entonces ella quería a su marido, y entonces la versión romántica es que ella le llora a su hermana Leonor, y Leonor le llora a Velázquez, y Velázquez se arrepiente y da contraorden. Esa es una versión. La otra versión es que aunque Cortés estaba logrando saldar de todas las deudas que tenía, se había endeudado más con esta expedición, y obviamente los otros comerciantes, que eran sus acreedores, veían que esto era una acción de Cortés para huir de pagarles. Y fueron ellos los que le pidieron a Velázquez que diera marcha atrás a la concesión que ya le había hecho, porque se iba a pelar Cortés. Una vez en el mar, Cortés iba a hacer lo que se le pegue a su gana, como realmente lo hizo. Y que obviamente ante la presión y probablemente la amenaza de los otros encomenderos, Velázquez de última hora dio marcha atrás, dio contraorden, ya no te vas. Aunque ya estaba hecho todo el gasto. Entonces aquí hay que sopesar. Velázquez habrá sido realmente tan, no sé, tan débil para que los lloros, las lágrimas de Leonor o de Catalina le hayan influenciado para que evitara que Cortés fuera hasta donde se sabe, por órdenes de Velázquez, a ver tierras de oro y plata. O pesa más la versión de que fueron los encomenderos que le decían: si se va, contigo nos vamos a quitar al gobernador. Habría que pensar cuál de las dos pudiera ser la más lógica. El hecho histórico es que Velázquez dio contraorden. Y aquí viene la situación. Cuando se va a ejecutar esta contraorden, cuando Velázquez manda a sus soldados al muelle de Santiago para detener la salida, porque eso fue de última hora, para detener la salida de Cortés, e inclusive era necesario detenerlo a él, ya no estaba. Ya había zarpado horas antes, pero varias horas antes de que Velázquez mandara a los soldados. Porque alguien le dio el pitazo a Cortés. Se peló. Se peló, y aquí viene la cuestión. Algo chistoso. En ese momento, Velázquez no lo manda a perseguir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Cortés se va. Se va, se va. No voy a narrar aquí, punto por punto, de lo que hizo Cortés. Simplemente saber que llegó a Cozumel, rescató a Jerónimo de Aguilar, rodeó la península de Yucatán, se baja en Chapotón, se baja en Centla, le entregan un grupo de indias, entre ellas está Doña Marina, luego llega a Veracruz, y en Veracruz, después de destruir sus naves y ponerse bajo las órdenes, en teoría, del rey de España, y desligarse Velázquez, Cortés decide iniciar la conquista de México. Esto ocurría durante todo el año de 1519. Pero, ¿y Catalina? Eso lo veremos la próxima semana. Pues muy bien, les agradezco mucho esta noche que hayan estado aquí presentes, y nos vemos la próxima semana para continuar con esta miniserie que se llama Hernán Cortés, el primer feminicida de México. Muy buenas noches.